Entonces, efectivamente, digamos, desarrollé estos negocios independientemente a través de la empresa que yo fundé, que era First Capital Perú, entre otros usos, ¿no? Pero, de nuevo, volviendo a su pregunta anterior, yo estuve 13 años en Banco de Crédito, entonces era un tiempo bastante importante. La empresa que funda, First Capital Partners del Perú, SAC, ¿ha suscrito contratos con el Estado peruano? No, en ninguna ocasión, señora presidenta. ¿Tenía un equipo técnico o es como usted ha descrito, era una microempresa casi unipersonal? Era una microempresa casi unipersonal. Yo tenía una secretaria que sí efectivamente estaba en la planilla y cuando necesitaba algunos otros servicios simplemente los subcontrataba. Entonces realmente no tenía otros empleados. Cuando necesitaba alguna cosa específica en particular, salía al mercado y la contrataba, ¿no? ¿Qué vínculos tenía su empresa con First Capital Partners LLC? Bueno, como le comenté, yo tenía ese convenio para prestarle consultorías a First Capital. Era, digamos, el acuerdo que tenía con el señor Sepúlveda para darle consultorías en temas económicos, financieros. Entonces, básicamente lo que hacía era, ellos recibían encargos del señor Sepúlveda de hacer diversas evaluaciones en una multiplicidad de sectores económicos y un número indeterminado, digamos, N empresas y clientes diversos que él tenía, ¿no? ¿Puede decirnos alguno de sus clientes o empresas, o en todo caso, alcance a esta comisión la relación de empresas para las cuales usted le prestó esos servicios profesionales a través de First Capital Partners LLC? Sí, en realidad, ¿La misma respuesta para First Capital Inversiones y Asesorías Limitada? Claro, usted me está hablando de dos razones sociales diferentes, sí, ¿no? Por eso le doy la razón social completa. Le pregunto por First Capital Partners LLC y por First Capital Inversiones y Asesorías. Disculpe, me tendría que revisar porque me está hablando usted de dos personas jurídicas diferentes. Es que usted tenía una razón jurídica que también es muy similar, ¿no? Sí, claro. Yo le pediría, por favor, dejarme documentarme y responderle por escrito porque, según recuerdo, los encargos eran del señor Sepúlveda. Ahora, este otro vehículo… ¿Qué encargos recibió, señor Milla? Evaluaciones financieras de diverso tipo, ¿no? Como le decía, en una multiplicidad de sectores. Yo recuerdo haber visto proyectos, digamos, vinculados a operaciones económicas en Chile, ¿En el Perú? proyectos ¿En el Perú algún proyecto en el Perú, importante? sí, por ejemplo, yo hice algunos estudios de bancabilidad para el financiamiento del ciclo combinado de Calpa, que es de la empresa Inkia Energy. Que es ¿Usted hizo esto para Calpa por encargo de Sepúlveda? Digamos, mi trabajo era para First Capital, para el señor Sepúlveda, y su cliente, no mío, sino cliente de él, era Calpa. Entonces, yo era un subcontratista, ¿no? Quisiera nuevamente remarcar esa figura. Digamos, yo no contrataba directamente con esas empresas, ni con el Estado peruano, mucho menos, como usted me preguntó hace unos minutos. Por eso, o sea, a ver, usted, la empresa de Sepúlveda lo contrataba a usted, o sea, First Capital de Sepúlveda contrataba First Capital de Milla. Exactamente. Y era Sepúlveda ya el que contrataba con el Estado para Calpa, por ejemplo. Lo que pasa es que en el caso de Calpa, por ejemplo, es una empresa privada que no tenía ningún contrato con el Estado, que yo sepa, digamos, es un ciclo combinado, es una empresa generadora de electricidad que se financió privadamente. Francamente, desconozco si tiene algún tipo de vinculación con el Estado, entiendo que no. Presidenta. Sí, congresista, para hacer, señor Milla, alcanza también junto con la relación los instrumentos de pago con los cuales se han materializado los subcontratos que tuvo con First Capital. Congresista García Belaunde. No, también por casualidad quiero precisar que el señor Kuczynski fue director de Calpa, ¿no? ¿Sabía que el señor Kuczynski era director de Calpa, señor Milla? No lo sabía, señora presidenta. Tampoco. ¿No recuerda tampoco entonces ni hace la diferencia entre las diferentes razones sociales de First Capital?
Ahí necesito, por favor, que me deje documentarme, porque no hago la diferencia en este momento, tendría que revisar mi documentación, no quisiera yo dar información en este momento que sea inexacta. De acuerdo a la información publicada en SUNAT, señor Milla, usted solicitó un certificado de residencia para hacer uso del mismo en la República de Chile. El certificado de residencia es el 024-005-0005458 y se certificó para el periodo del 1 de enero del 2012 al 21 de noviembre del 2012. Sobre este hecho le pregunto, ¿a quién o a quiénes prestó servicios en Chile en ese periodo de tiempo? A First Capital, nuevamente a la empresa del señor Sepúlveda. ¿Qué servicios prestó? Servicios de asesoría profesional, ¿no? En este caso lo hice como persona natural para presentar un recibo de honorarios, eso está declarado en la SUNAT y digamos, entiendo que usted ha sacado de ahí la información. ¿Para qué proyectos? No lo recuerdo en este momento, tendría que revisar exactamente a qué. ¿Me dice usted en qué fechas está emitido ese certificado de residencia? 1 de enero del 2012 al 21 de noviembre del 2012. 1 de enero del 2012. ¿Fueron muchos proyectos para los cuales usted prestó servicios en Chile? No, debe haber sido un par de ocasiones. Perdóneme, me dijo 1 de enero del 2012 al 21 de noviembre del 2012. 21 de noviembre del 2012. Debe haber sido un par de ocasiones, señora presidenta, pero sí. Entonces, claro, ese era un trabajo que no era en Perú y, digamos, está declarado, usted lo ha visto. Sí, lo que pasa es que resulta, de pronto ahorita, ojo, acá nosotros no lo estamos responsabilizando de nada, solamente queremos que usted colabore con la información que nosotros requerimos. Hace un momento dijo que con el señor Sepúlveda apenas había cruzado algunas veces, que lo vio mientras trabajaban en los proyectos que se ha suscrito con el Banco de Crédito por los proyectos que nosotros investigamos, Olmos, IRSA Norte, IRSA Sur. Sin embargo, ahora dice usted que el señor Sepúlveda, de quien ha reconocido que aparentemente no tenía equipo de trabajo porque solamente aparecía él, lo subcontrataba a usted para realizar diferentes servicios. Ahora le estoy preguntando por los diferentes servicios que ha prestado para el señor Sepúlveda a usted en Chile. Y si hay muchos proyectos que a lo mejor dificulten recordar para cuáles fueron. Perdone, señora presidenta, pero no creo haber dicho que yo apenas vi al señor Sepúlveda. Yo le comentaba que en los años en que yo trabajaba en Banco de Crédito, en las reuniones de trabajo que teníamos, estaba efectivamente el señor Sepúlveda y digamos, ahí lo he conocido, ¿no? Y lo he visto en una serie de reuniones, efectivamente. No es que apenas lo vi. En realidad, digamos, precisamente vuelvo al punto que usted planteaba, a la persona que nosotros veíamos que trabajaba en las transacciones y con la cual íbamos a las reuniones de trabajo era el señor Sepúlveda, ¿no? Y ahí es donde yo lo conozco. Ahora, nuevamente, tratemos de hacer una línea temporal, ¿no? Estamos hablando del año 2004. Luego usted me hace preguntas sobre el año 2012, donde efectivamente yo ya tenía una relación, digamos, de trabajo mucho más activa, porque el señor Sepúlveda me subcontrata para hacer asesorías financieras para su empresa. Entonces, ahí evidentemente era mucho más dinámico porque yo recibí esos encargos de análisis económicos que él me daba, ¿no? Y efectivamente yo sí vi proyectos en Chile, me recuerdo en ese momento claramente, hice una evaluación económica sobre una concesión de carreteras en Chile, que al final quedó en nada, solamente hice el estudio de bancabilidad. También recuerdo un grupo de médicos que le encargó al señor Sepúlveda hacer la evaluación de fundar una compañía de seguros de malpractice, ¿no? Estos seguros que toman los médicos para cubrirse de accidentes médicos, ¿no es cierto? Y bueno, se desarrolló todo un caso y un estudio de factibilidad económico de una compañía de seguros de malpractice en Chile. Nuevamente eso no se concretó, pero efectivamente se trabajó en eso, ¿Algún ¿no? proyecto en el que sí se concretó? En Chile,
Que yo recuerde no, pero tendría que documentarme. ¿Puede decirme si algún proyecto en el que usted trabajó con el señor Sepúlveda en Chile tenían que ver con energía? No, no. Ningún proyecto con el que yo haya trabajado con el señor Sepúlveda en Chile tenía que ver con energía. Como le comento, Ni recuerdo haber gas visto… ni electricidad. No, ni gas ni electricidad. Recuerdo haber visto concesiones carreteras, recuerdo haber visto una compañía de seguros. No creo haber visto ningún proyecto ni de gas ni de electricidad. Una de las asesorías que el señor Sepúlveda me encargó en Perú sí era un proyecto eléctrico, que es el de Calpa, que le comento, que es un ciclo combinado que está en Chilca y que se financió exitosamente y a la fecha opera. En la misma publicación que le he mencionado, de la cual hemos obtenido esta información, se registra que el señor Pedro Pablo Kuczynski Godard también prestó servicios en Chile. Él tiene el certificado de residencia 024-00054. En el caso del señor Kuczynski, el periodo del certificado fue del 1 de enero del 2011 hasta el 23 de noviembre del 2012. ¿Podría confirmarnos si el señor Kuczynski prestó servicios durante esa época para la misma empresa o empresas que usted o con usted? Con mi empresa no, ni para mi empresa, ni yo para él. Tendría que preguntarle al señor Sepúlveda o al señor Kuczynski. Yo de esa vinculación que usted me comenta, yo no tengo mayor conocimiento. Congresista Beteta, de que una interrupción había solicitado. Sí, en el momento que había formulado, señora Presidenta, usted y el señor Milla había señalado que había prestado servicios al señor Sepúlveda, entonces nos podría señalar a cuáles de las empresas del señor Sepúlveda, si se refiere a First Capital, a Westfield Capital. Me refiero a First Capital Inversiones y Asesorías Limitada, que es una empresa chilena. La señora Presidenta, usted se refirió a otra razón social que es First Capital… First Capital Partners, LLC. Que es otra razón social y yo necesito documentarme sobre eso porque no recuerdo francamente, pero sería cuestión de mirarlo para poder responder. Pero la empresa a la cual yo le presté servicios fue First Capital Inversiones y Asesorías Limitadas, que es una empresa chilena. Sí, necesitamos conocer, como le dijimos antes también, documentadamente, los honorarios que usted percibió. Por supuesto. Y por los servicios que usted Yo voy a prestó responder por para… escrito a esta comisión, señora Presidenta, con la documentación del caso. ¿Desde cuándo viene trabajando en la empresa Odebrecht? Yo entré a trabajar a Odebrecht en el año 2014, al área financiera. Congresista Beteta. Sí, Presidenta, sería importante que el señor pueda señalar si es así esta versión, porque él primero trabajó, ¿no?, para el banco de crédito, luego de algunos años pasó a First Capital y ahora continúa en la empresa Odebrecht. Sí, señora Presidenta, es un tema al que ya me referí con anterioridad. Digamos, el objetivo de mi citación era para explicar sobre mi participación en los contratos que hizo el Banco de Crédito con la empresa Westfield Capital, en el caso de Trasvase Olmos y Irsa Sur. En la línea temporal estamos hablando del año 2004 y 2005, ¿no? Como he descrito, después de eso yo paso a Credibolsa, estoy varios años ahí. A fines del 2008 yo me desvinculo del Banco de Crédito para independizarme. Usted me ha hecho recordar este convenio de mutuo disenso con el Banco de Crédito, con Credibolsa en ese momento, digamos. Yo en el 2009 fundo mi empresa, ¿no?, para prestar servicios de consultoría a First Capital Chile. Luego en el 2013 cerré mi oficina. Y en el 2014 empecé a trabajar en Odebrecht Latinvest en el área financiera. Digamos, ahí yo fui contratado nuevamente, repito, por el señor Nelson Buloes, que era el gerente de finanzas. Básicamente porque
yo había, digamos, tenido este desempeño en el mercado financiero y bueno, ellos me llaman porque conocía mi trayectoria profesional. Mi trabajo era, digamos, tener el relacionamiento con bancos de inversión para lo que era la estructura financiera de los proyectos de infraestructura que Odebrecht estaba desarrollando. Entonces yo entré a Odebrecht en el año 2014 y me mantuve ahí hasta el año 2016 en que pasé a la concesionaria Chavimochic, que es donde me encuentro hoy día y soy director de inversiones. Congresista Beteta. Sí, sí, nos puede señalar si usted participó en la estructuración financiera de Rutas de Lima. Señor Milla. Todavía desarrollando mi trabajo en First Capital Perú, por encargo del señor Sepúlveda, yo hice algunos estudios de bancabilidad de la concesión de Rutas de Lima. Entonces, efectivamente, trabajé, digamos, en la modelación financiera, digamos, recuerdo que había mucha vinculación con los bancos. Ese fue un financiamiento que se hizo con un financiamiento sindicado y una colocación de bonos. Ahí el asesor de la colocación de bonos fue el banco Goldman Sachs, que digamos, desarrolló una estructura 144A. Es un formato especial de bonos que es para inversionistas institucionales en los Estados Unidos. Eso se desarrolla según las reglas del mercado americano. Y además había un crédito sindicado bancario donde participaban varios bancos. Entonces yo participé en esa etapa inicial cuando se otorgó el mandato para estructuración financiera del proyecto en general. Presidenta, sí, ¿cuánto era la inversión en Ruta de Lima? Porque parecería que fue muy grande, ¿no? De acuerdo a lo que usted ha dicho en cuanto el financiamiento de los bancos, etcétera, Goldman Sachs, etcétera. ¿Cuánto era la inversión en realidad? Sí, señora presidenta, según recuerdo, el monto global de la inversión del proyecto era cerca de $1.000 millones, si mal no recuerdo. Todo eso era un financiamiento privado, básicamente a través de un componente de deuda que creo que era alrededor de $750 millones y un componente de capital de $250 millones. El componente de deuda, como he comentado, se desarrollaba mediante una emisión de bonos y además un financiamiento bancario, y el componente de capital era básicamente equity que ponían los sponsors del proyecto. Pero $1.000 millones, Rutas de Lima, ¿1.000? Entonces, ¿o será 100? ¿1.000 en una autopista prácticamente hecha? ¿Qué cosa significaba 1.000 millones? Si solamente había que hacerla a Ramiro Prealé, que eran 40 kilómetros aproximadamente. ¿1.000 millones? ¿Está usted seguro de eso? Para hacer el intercambio vial del Derby y la Ramiro Prealé y el mejoramiento de lo que ya existe. ¿1.000 millones? Un poco raro, ¿no? Un poco extraño, ¿no? Señor Milla. Sí, señora presidenta. Lo que pasa es que el financiamiento del proyecto, digamos, involucraba varios aspectos, ¿no? Además de lo que es las obras en sí, ¿no? Lo que nosotros conocemos, la infraestructura a construir, fierro y concreto, más asfalto, más otros temas, digamos, de la construcción. Ese proyecto requería también hacer expropiaciones. Además de eso, había que considerar un componente de intereses durante la etapa de construcción, ¿no? Los bonos, digamos, el día que uno los emite son un compromiso de pago periódico a los inversionistas. Si el proyecto está terminado o no, los inversionistas tienen que cobrar sus intereses a semestre vencido, tiene que ser así. Entonces hay dinero que va a cuentas de reserva en los fideicomisos de esta transacción que sirven para pagar los intereses durante la etapa en que el proyecto esté en construcción. Además de eso, hay gastos operativos durante la etapa constructiva y otro tipo de gastos. Entonces, lo que era, digamos, el monto específico de construcción de obras nuevas, yo creo que
no tengo la cifra exacta, pero rondaba los 600 o 700 millones de dólares y el resto era los intereses de construcción, gastos operativos y otro tipo de gastos. Esos fondos, según describí hace unos minutos, iban a fideicomisos, que eran los que los administraban, no iban directamente, sino que estaban en un fideicomiso, que era el que iba desembolsando en la medida que avanzaban las obras. Quisiéramos estar claros en un punto, señor Milla. ¿Hace cuánto tiempo que usted no tiene contacto con el señor Gerardo Sepúlveda? Yo cerré mi oficina en el 2013, ¿Ya? y de ahí dejé de elaborar en los encargos que él me daba. Yo eventualmente he tenido algún intercambio epistolar con él, pero digamos no es una relación de día a día, si eso es lo que usted me pregunta. Lo he visto con posterioridad en algún momento que él ha venido a Lima, seguramente, pero ya no tengo una relación, digamos, Laboral, laboral comercial. con él, ya no. Ya. Es que usted ha señalado que, bueno, que lo que acaba de describir, que desde el 2013 en adelante... Doctora, disculpe, el señor Andrés quiere ir al baño. Vamos a suspender por breves minutos la sesión. A las 5:48.
Siendo las 5:52 de la tarde, reanudamos la sesión. Le estaba preguntando, señor Milla, por la relación actual que tiene con el señor Sepúlveda, o en todo caso, a dónde se remonta la continuidad en su relación. Nos dijo que es anterior al año 2013, porque en el año 2013 usted decide cerrar su oficina y por lo tanto deja de tener operaciones con él. Digamos, de acuerdo a la información que el Banco de Crédito ha proporcionado a esta comisión, Sepúlveda también ha brindado asesoría financiera a Rutas de Lima. Si ambos hacen lo mismo, digamos, si usted por su lado hace la estructuración financiera para Rutas de Lima y el señor Sepúlveda hace la estructuración financiera para Rutas de Lima en el año 2014, ¿cada uno lo hace por separado? ¿Ustedes no hacen la estructuración financiera en conjunto? ¿Hay estructuraciones financieras paralelas? Cuéntenos, ¿cómo es que nosotros no logramos comprender? Sí, perdone, lo que pasa es que yo le refería que antes de cerrar mi oficina en el año 2013, yo recibí el encargo del señor Sepúlveda de hacer una evaluación económica para el proyecto Rutas de Lima. Yo por eso le refería que efectivamente yo desarrollé consultoría en esa época todavía para First Capital sobre la bancabilidad del proyecto. En ese momento, como le comenté, se contrató a un grupo de bancos, principalmente al banco Goldman Sachs, para hacer, digamos, la estructura de los bonos internacionales de ese proyecto, y eso se hizo, digamos, yo participé, digamos, en la evaluación económica de ese proyecto por encargo de First Capital en aquella época, en el año 2013. Después, en el año 2014, cuando yo ingreso a Odebrecht, ya tuve otras funciones, pero digamos, ya yo en ese minuto ya por supuesto no hacía ningún tipo de consultoría para el señor Sepúlveda. Mis funciones ya eran más en el ámbito de finanzas de Latinvest. Seguramente habré acompañado en algún aspecto el financiamiento de Rutas de Lima, pero yo en ese momento ya cumplía los encargos que me daba mi jefe, que era el señor Nelson Buloes, que involucraban otros proyectos y otro tipo de labores. Pero yo efectivamente antes, cuando todavía estaba desarrollando labor como First Capital Perú, sí desarrollé evaluaciones para el proyecto Rutas de Lima. A eso es a lo que yo me refería. Señor Milla, en una entrevista que dio el presidente Kuczynski en RPP el año pasado, dijo que él había desarrollado trabajos de asesoría para First Capital, específicamente para Olmos. Señor Sepúlveda, ¿el señor Kuczynski trabajó para First Capital su empresa o fue para First Capital la empresa del señor Sepúlveda? El señor Kuczynski nunca trabajó para mi empresa. Mi empresa era un emprendimiento casi unipersonal, como le comento. Si él prestó servicios para First Capital, la empresa del señor Sepúlveda, supongo, creo que habría que preguntarle a él. Yo nunca trabajé para mi empresa, jamás. Para esa First Capital no, probablemente para otra, bueno, debe ser para otra First Capital porque es lo que él ha firmado, ¿no? Sí, no es el caso de mi empresa, nunca trabajó para mi empresa el señor Kuczynski. En el 2014 en Latinvest, ¿usted tomó conocimiento de la existencia de la Caja 2 para el pago de coimas por parte de Odebrecht? No, yo en ese momento no tenía conocimiento de ninguna de esas actividades. Entiendo que esas actividades muy reprobables y que le han causado bastantes problemas al país, se manejaban en un nivel de alta gerencia. Yo era un empleado del área financiera, mi trabajo era el relacionamiento con bancos, no tenía ningún conocimiento de que se estaba llevando a cabo ese tipo de actividades. Congresista Beteta. Bien. ¿Nos podría decir cómo intervino Sigma Capital? Imagino, Presidenta, se refiere al financiamiento de Rutas de Lima.